Bien, esperamos un minuto que se terminen de conectar todos. Y ahí ya más o menos estábamos en 23. Claro, perfecto. Estábamos con que, por ejemplo, dos personas tienen responsabilidad parental sobre un menor. Una de estas personas tiene su domicilio, ambas personas viven en pareja y tienen su domicilio en Argentina. Una de estas personas, ante la ruptura de la pareja, decide mudar su domicilio a Italia. Ambas personas todavía conservan la responsabilidad parental sobre el menor. Pero, ¿qué ley va a regir para el menor? ¿Qué ley va a constituir el domicilio del menor? ¿La argentina o la italiana? Eso es lo que nos resuelve el código. Lo que nos dice es, va a mantener va a mantenerse la del lugar de residencia habitual del menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la residencia habitual no se requiere el animus, con lo cual no me importa que la persona menor no tenga posibilidad de expresar su voluntad. Eh, Se toma como domicilio el lugar de la residencia habitual por el centro de vida. Era el otro punto al que iba exactamente. La persona menor tiene su centro de vida en el lugar en donde tiene su residencia habitual. Entonces, ese centro de vida es lo que hace que mantengamos el foco y el domicilio como punto de conexión eventual en el lugar en donde está la residencia habitual del menor. Ahora, un punto importante que esto no lo hablamos a las 7, es el segundo párrafo del 2614 que nos dice: sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con el ejemplo que dábamos recién. Tenemos una pareja que ejercen la responsabilidad parental sobre un menor. Ambos, la pareja, ambos integrantes de la pareja tienen domicilio en Argentina, pero se rompe la pareja. Uno de los miembros de la pareja muda su domicilio a Italia, pero en vez de quedar el menor en Argentina, sustrae al menor y se lo lleva a Italia. Lo que nos está diciendo el código es, por más que estemos frente a un supuesto en el cual hay ejercicio plural de la responsabilidad parental y que este ejercicio plural se da en estados diferentes, no vamos a tomar la residencia habitual del menor si ésta quedara constituida en Italia, por ejemplo, no porque sea Italia, sino porque es el lugar a donde fue sustraído, y no vamos a utilizar esa residencia habitual para considerar que el menor tiene el domicilio allí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan las normas de restitución de menores? Las normas de restitución de menores, los tratados, las convenciones sobre restitución internacional de menores, lo que buscan es la inmediata restitución, para que no se convaliden desde el derecho situaciones de hecho. Eso es lo que eso es lo que quieren las normas. Entonces, no importa
cuánto tiempo pase. No importa cuánto tiempo pase. Los tratados y las convenciones plantean plazos, que los vamos a ver cuando hablemos del tema específico, en los cuales se tiene que restituir, que normalmente deberían ir entre 6 meses y un año. Es lo esperable. La realidad no es así. La realidad nos demuestra que estos casos pueden llegar a tardar hasta 5 o 6 años. Hubo un caso en Mendoza en donde por maniobras dilatorias del abogado de quien había sustraído el menor, se tardó cerca de 2 años en contestar. Sí, exactamente, menores de 16. Se tardó 2 años en contestar la demanda. Con lo cual, estos temas son complejos. No, la Convención de los Derechos del Niño nos habla de 18 años, mientras que las convenciones de la Haya de restitución de menores nos hablan de 16. Toman dos calificaciones autárquicas distintas. Pero bien, Florencia, que estás muy en tema con lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de la segunda parte del 2614? Buenísimo. Bien. El 2615 nos habla del domicilio de otras personas incapaces, nos dice el domicilio de las personas sujetas a curatela u otra institución equivalente de protección es el lugar de su residencia habitual. ¿Por qué el criterio es distinto? ¿Por qué se toma... En el caso de los menores decíamos que el foco está puesto en quienes ejercen la responsabilidad parental. Acá el foco está puesto directamente en la persona. Si bien en el caso de menores poníamos el foco en la residencia habitual del menor, en aquellos casos en que había ejercicio plural y el ejercicio plural se daba en distintos estados, entonces ahí sí tenemos que vincularlo por el menor, pero si no el vínculo estaba puesto en quienes ejercen la responsabilidad parental, mientras que en el caso de otros incapaces estamos poniendo el foco directamente en el incapaz. ¿Por qué la diferencia? Porque en este segundo supuesto, como les comentaba a los chicos de las 7, primero, los menores se supone que son menores por un tiempo determinado, es decir, hasta los 18 años, y después ya dejan de ser menores. Y puede ocurrir que haya un cambio de personas que ejerzan la responsabilidad parental, pero en principio no va a ocurrir. O si ocurre es muy raro y no va a ocurrir varias veces, o es muy poco probable que ocurra más de una vez. Entonces, por ese motivo, hay una constante con quien ejerce la responsabilidad parental, entonces no hay problema con poner el foco ahí, que en definitiva es quien manifiesta la voluntad por el menor. Entonces, por eso tiene sentido esa vinculación. En cambio, para los otros incapaces, no. ¿Por qué? Primero, porque estas otras incapacidades pueden durar toda la vida. Entonces, puede ser que una persona de 18 años se la, luego de hacerle una pericia, se determine que es incapaz y que esa incapacidad dure hasta el día que muera a los 80, 90 años. Entonces, podemos tener una persona durante más de 60 o 70 años eh, sujeta a una incapacidad. En ese tiempo es muy probable que quienes ejerzan la responsabilidad parental hayan muerto. Y es muy probable, o existe la posibilidad de que
los tutores o curadores sean distintos o vayan cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, todo, o incluso que el tutor o curador tenga varios incapaces a su cuidado, o hay mil escenarios, hay mil situaciones posibles, a diferencia de lo que ocurre con los menores. Por ese motivo el foco tiene que estar puesto en el incapaz y no en quien acompaña al incapaz. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende el porqué de la diferencia de criterios? Buenísimo. Bien. Vamos entonces al 2616. La capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. Fíjense cómo ya en un primer momento tenemos la importancia de determinar el domicilio. Si no hubiéramos tenido claro, o si no tuviéramos claro cuál es el domicilio, no podríamos saber cuál es la ley que determina la capacidad. Entonces, si por ejemplo, una persona, ejemplo que les daba a los chicos de las 7, una persona que reside, que tiene su domicilio en un estado en donde la mayoría de edad se adquiere a los 21. Viene a la Argentina y quiere realizar un acto jurídico. Por ejemplo, quiere... Vamos de nuevo con el collar. Quiere comprar un collar de 2 millones de dólares, porque es una persona que tiene muchos millones en una cuenta bancaria, o tiene 2 millones de dólares y nada más, no importa. Quiere comprar un collar de 2 millones de dólares. ¿Puede? ¿Es válido ese acto? ¿Qué piensan? No, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? En su estado es menor. Entonces, pero en su estado es menor. En el lugar en donde tiene su domicilio es menor. Por lo tanto, como es menor, no puede realizar el acto. O podría realizar el acto, pero el acto podría ser atacado por nulidad por quienes tienen a su cargo la representación de ese menor, que serían quienes ejercen la responsabilidad parental en el lugar donde tiene el domicilio del menor. ¿Se entiende? O vamos de nuevo. ¿Y quién dijo que no ocurre a la inversa? Sí, porque para comprar acá no van a buscar si en su país es menor. Después, si hay algún problema, se verá válido o no. Sí, pero no. Y ahora vamos a ver cuando veamos el 26-17 qué pasa con eso que estás diciendo, Florencia. El principio general es que no puede. Porque, como les digo, si... No, si vas a Estados Unidos sos mayor de edad. Si vos vas a Estados Unidos
con 19 años desde acá a Argentina, a los efectos legales sos mayor de edad, según el derecho argentino. Entonces, cualquier acto jurídico que vos realices en Estados Unidos que después pretendas cuestionar, porque según la ley de Estados Unidos no podías realizar por ser menor, en la Argentina te lo van a tomar como válido. Porque la ley argentina te acompaña, porque la ley argentina te sigue, porque la capacidad que adquiriste en la Argentina te acompaña. ¿Se entiende? Pensemos una cosa que es importante. Claro, exactamente, Belú. Si sos argentina, vas a Estados Unidos donde sos menor y compras el collar, ahí para la Argentina sería válido, 100%. Y de hecho, en Estados Unidos, si alguien quisiera no vendértelo porque, según la ley de Estados Unidos, sos menor, vos, en principio, podrías decir, claro, justo lo que estaba por decir Manu, si alguien en Estados Unidos quisiera no vendértelo porque sos menor, vos podrías presentarte ante un juez en Estados Unidos y decir, señor juez, yo soy mayor según la ley argentina, el derecho internacional privado avala el mantenimiento de la capacidad, yo conservo mi capacidad, por lo tanto soy mayor de edad. Mucho más si sos turista, ¿no? Si cambiaste tu domicilio también, pero si sos turista, claramente mantenés la capacidad o tenés la capacidad que tenés en el estado donde tenés tu domicilio. Y no vengan y no me planteen ¿y por qué no puedo comprar alcohol en los Estados Unidos si tengo 19 años y en Estados Unidos no me venden hasta los 21? Porque eso no pasa por un tema de contratos, no pasa por el aspecto civil o comercial, sino que pasa por un tema de normativa penal. Entonces, como hay normativa penal, las reglas funcionan de otra forma. El principio es que siempre funciona así. Eh, Ahora vamos a ver qué pasa con la buena fe y la mala fe y cómo juega todo el tema de la buena fe y la mala fe. Pero el principio general es, si vos tenés capacidad en tu domicilio, podás realizar actos en cualquier lugar del mundo. Si vos no tenés capacidad en tu domicilio, no podés realizar actos en ningún lugar del mundo. ¿Recuerdan la primera clase cuando hablábamos del turista y que hablábamos de la capacidad y que una de las cosas que les comentaba era ¿por qué la capacidad? ¿Por qué 18 años en Argentina? Em, con alquiler de autos el principio es el mismo. Claro, tiene que, en el tema del alcohol, tiene que ver con normas. Hay tres preguntas importantes ahí. Respecto del alcohol, tiene que ver con normas de orden público y de orden social del lugar, orden público interno del lugar. Entonces, y normas penales. Entonces, por ese motivo va por otro lado. ¿Qué pasa con alquiler de autos? El alquiler de autos, si vos tenés más de 18 años, deberías poder celebrar el contrato de alquiler. Si te lo quieren cuestionar, deberías poder demostrarle al norteamericano que en verdad sí podás realizar el acto jurídico. Y lo mismo, el juez al final del día debería aplicar la lex causae. Debería. No sé si lo va a hacer o no, porque ahí ya nos metemos en el problema de la aplicación por parte
la normativa de los de Estados Unidos, pero deberían hacerlo, ¿sí? Vos deberías poder cuestionar ese sobrecargo por ser menor de 25. A menos que Sí, habría que ver el fundamento de ese sobrecargo, pero en sí deberías poder realizar el acto jurídico. Puede ser un requisito de la empresa, es cierto, pero puede ser un requisito de la empresa, pero yo creo que si es solo requisito de la empresa puede ser considerado discriminatorio y si es considerado discriminatorio puede ser ilegal. O me animaría a plantearlo. Yo me animaría a plantear una discriminación por edad. Si la norma me permite contratar. ¿No te convenció la discriminación por edad, Florencia? Hay una discriminación por edad ahí. Yo creo que eso se puede llegar a plantear. El tema con esto, o el problema con esto, y era justo lo que les iba a decir hace un rato. Sí, pero no. De nuevo, si son varias, puede ser que sea normativo. Y si es normativo, no es discriminatorio. Sí, pero no, no es lo mismo. Porque una cosa es altura que en donde no importa la edad. Si vos tenés enanismo y en virtud del enanismo no alcanzás una determinada altura y esa determinada altura hace que la empresa no pueda garantizar que los sistemas de seguridad te van a mantener en el lugar físico en donde vos tenés que estar para que no peligre tu salud, no, eso no es discriminatorio, porque hay una razón objetiva para justificar el por qué se te mantiene aparte. En el tema de edad, por ejemplo, lo mismo podría ser al revés. Si vos sos demasiado alto y ese exceso de altura hace que haya un túnel y corra en riesgo que le pegues a la parte alta de... No, no, es que sí es un buen ejemplo porque claramente tiene que ver con la posibilidad y el derecho jurídico o la potestad jurídica que tienen las empresas de tomar criterios discriminatorios. Si hay un túnel, por ejemplo, en el recorrido de la montaña rusa o lo que sea, y está demasiado cerca de los carros y teniendo de determinada altura vos corres el riesgo de eh, pegarle con la cabeza, obviamente te van a excluir. Lo mismo, por ejemplo, pasa con... no sé si alguien se tiró en paracaídas en tándem, pero el paracaídas en tándem tiene un límite de peso. 95 era, 95, 97, una cosa por el estilo. Em, Más allá de ese peso, no te permiten tirarte en tándem. Y no es discriminación para con las personas de mucho peso. Es un tema de seguridad. El paracaídas está preparado para soportar X cantidad de peso.
por encima de ese peso, el paracaídas no frena la caída. Entonces, si no frena la caída, se van a morir el pasajero y el instructor. Entonces, no es discriminatorio. Si excedes determinado peso, podés poner en riesgo tu vida. Con respecto al otro ejemplo que decías, edades. En el tema de edades, en juegos, puede estar en juego, valga la redundancia, el comportamiento adentro de la atracción. Entonces, por ejemplo, si vos no tenés una madurez mínima como para saber que te tenés que quedar quieto, que no tenés que sacar las manos o lo que sea, entonces la empresa no quiere responsabilizarse por eso. Distinto es el supuesto de decir, vos tenés capacidad jurídica porque la norma te da capacidad jurídica y yo considero que no la tenés. Yo considero que vos, si bien vos desde los 18 años podés celebrar determinado contrato, yo no te permito celebrar ese contrato hasta los 25. Eso es discriminatorio. Porque no tiene un sustento normativo y no tiene una causal objetiva. Porque vos me podrás decir la inmadurez. No importa, si yo a los 18 años tengo capacidad jurídica, la propia norma supone que yo ya soy lo suficientemente maduro como para realizar el acto. Ok, volviendo sobre el tema. Si es considerado capaz según la ley de su domicilio, pero incapaz según la ley argentina, ¿hay que realizar una compraventa en la Argentina? Puede. Ok, podés no dejarlo celebrarlo, pero es discriminatorio. Tenemos, por ejemplo, hay jurisprudencia en Estados Unidos eh, sobre el tema de la libertad de contratación, que hubo un fallo reciente en donde se estaba discutiendo si un panadero podía negarse o no a vender una torta de casamiento a una pareja homosexual que quería la torta de casamiento para su eh, boda, y este panadero pertenecía a una religión que no aceptaba la homosexualidad y por ende no quería venderles esa torta. Y, y es una discusión muy fuerte, y ese fallo, ese caso, que estoy casi seguro que sé para dónde fue y estoy casi seguro que la corte lo resolvió, pero tengo algún nivel de duda, con lo cual lo voy a investigar. Y les digo, no quiero darles información inexacta, em, pero ahí están en juego dos derechos. El derecho a elijo con quién contrato y el derecho, por un lado, en definitiva, tenemos de los dos lados elijo con quién contrato. En uno es, yo puedo elegir cualquier vendedor y cualquier vendedor me tiene que vender. No, eso fue en Estados Unidos. Cualquier vendedor me tiene que vender independientemente de mi orientación sexual, independientemente de mi color, independientemente de mi edad, en la medida en que yo tenga capacidad jurídica para hacerlo. Y del otro lado, yo puedo elegir a quién venderle o no. Eh, sí, me parecía que había ganado el pastelero, no quería decirlo sin estar 100% seguro, pero entiendo que falló la Corte Suprema y que ganó el pastelero.
porque el planteo fue, podés ir a cualquier otro pastelero y cualquier otro pastelero te lo puede vender. Por otro lado, bueno, ahí está el punto. ¿Es discriminatorio o no es discriminatorio? Creo que hay algún punto de discriminación ahí. Em, Distinto es una especie de derecho de admisión. Distinto es... em, claro, ese era el punto. Gracias, Sebastián. Que no es... Una cosa es, yo tengo la torta hecha y viene una pareja homosexual y me compra la torta y la decoran como quieren, con lo cual ahí creo que no se podría haber negado. Y otra cosa es, te encargo que me elabores una torta específica con temática gay. Entonces ahí sí el servicio es distinto, ¿sí? Porque ahí sí hay una contratación de servicio. Si la, si la situación fáctica hubiera tenido ese, ese alcance, entonces probablemente o la solución podría haber sido distinta. Porque ahí sí habría un trato discriminatorio. Si dos personas gay entran al local y dicen, quiero esta torta, dámela, ahí entiendo que el panadero no se podría haber negado a vender esa torta. Ahora, si le piden, haceme esta torta así, sí se puede negar. Pero como ven, el tema libertad de contratación y discriminación es un tema súper importante, es un tema súper actual. Exacto. Si el foco está puesto en una locación de servicio, hay una posibilidad de negarse. Si el foco está puesto en una compraventa, yo diría que no. Yo no me animaría a, a sostener la postura del panadero. En, ¿me querés obligar a hacer esta torta? Sí, ahí sí estoy de acuerdo con el panadero. Creo que los supuestos son claramente distintos. Estoy de acuerdo en que tiene derecho a. No, no estoy diciendo que estoy de acuerdo en que no lo haría, por las dudas. Claro. Entonces, distinto es el caso de yo tengo capacidad legal para contratar y vos me imponés un requisito que va más allá de la capacidad legal basado en nada, basado en una discriminación por edad. Porque incluso, y vuelvo sobre lo que decías de el tema de el límite de edad, yo podría negarme a vender a una persona. Más que derecho internacional privado entra en juego derecho interno porque fue un caso 100% local. No hubo normas internacionales que jugaran. Ah, sí, si una persona quiere... si una persona argentina quiere ir y contratar en Estados Unidos, si entraría en juego el derecho internacional privado de ellos, sí, obviamente entra en juego y vamos a tener que ver si el derecho internacional privado de ellos tiene una norma que pueda excluir la norma argentina, en cuyo caso, sí, 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 por eso, en cuyo caso la norma de derecho internacional privado estadounidense podría hacer que todo este argumento pierda validez. Sí, totalmente. Pero
Por eso les decía, teniendo en cuenta o viendo cómo juega, si efectivamente el derecho norteamericano plantea que hay una limitación desde el orden público o algo por el estilo a la aplicación del derecho argentino en materia de capacidad, por ejemplo, y se funda en eso para no dejarme contratar a los 25, puede pasar. Si no hubiera una norma de derecho internacional privado en el Estado de Estados Unidos que está en juego, yo debería poder celebrar el contrato. Y si no me quieren dejar hacer el contrato, yo debería poder ir a un juez en Estados Unidos y pedir que me dejen hacer el contrato. ¿Alguien lo va a hacer? Probablemente no, porque el solo hecho de ir al juez me va a terminar costando más caro que el sobreprecio que me cobran o el fee que me cobran por permitirme contratar siendo menor de 25, o probablemente voy a cumplir 25 antes de que se termine resolviendo. Muchas veces la realidad se lleva puesto al mundo jurídico por la inmediatez que requiere. Pero si alguien tuviera ganas de hacer el ejercicio eh, intelectual, pragmático, de poner a prueba la norma, creo que perfectamente podría y creo que debería ganar el caso. Sí, por eso. Te- si es por alquilar un auto, ¿qué vas a alquilarlo? ¿Una semana? ¿15 días? No tiene sentido. Pero creo que que desde el punto de vista jurídico se podría discutir y se podría cuestionar. ¿Sí? Igual sí, yo insisto en que es discriminatorio. Si tenés capacidad jurídica para realizar el acto, olvídate, que te pongan un límite de edad, yo lo siento discriminatorio. A menos que haya alguna norma que les dé sustento, yo creo que eso es 100% discriminatorio. Y creo que es algo para plantear eventualmente. Pero bueno, bien. ¿Alguna duda entonces hasta acá? Porque bueno, vamos con la segunda parte del 2616 que nos dice, el cambio de domicilio de la persona humana no afecta... me quedaba una pregunta de alguien, ya me perdí de quién. ¿Te acordás, Flor, cuál era la pregunta? Flor Diana es una nueva colaboradora de la comisión, así que sus aportes están también en esa línea. Pues sí, hubo un momento que vinieron como 3 o 4 preguntas y ya me perdí si contesté todo o no. Ah, no, sí, pero estaban todas contestadas. Sí, sí, eso ya estuvo todo contestado. Una era la de Sebastián y otra, em, no me acuerdo quién había sido, pero era el tema de la edad y todo esto. Sí, quedó todo incluido en este punto. Eso, me parecía que era de Chris. Exacto. Bien, entonces vamos con la segunda parte del 2616. El cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Volvemos con esto. Y acá podemos complejizar mucho más todo esto que veníamos diciendo. Si yo adquiero la mayoría de edad a los 18 años en la Argentina, mudo mi domicilio a los Estados Unidos y en los Estados Unidos se adquiere la mayoría de edad a los 21,
a los efectos legales, según la norma argentina, yo seguiría siendo capaz en Estados Unidos, aun cuando ya no tenga domicilio en la Argentina y aun cuando, según la ley del domicilio donde estoy residiendo, soy menor. Entonces, esto quiere decir que desde la Argentina no podría cuestionar ningún acto jurídico. Tenemos que ver qué dice la norma estadounidense, tenemos que ver si la norma estadounidense tiene una norma espejo, en el sentido de que también acepte que la capacidad adquirida en otro estado se mantiene en el estado a donde uno llega. Tenemos que ver si esto funciona igual allá, pero si funciona igual allá, entonces yo podría, aún siendo menor de 21, ir a un alquiler de autos y decir, soy mayor según la ley argentina, por lo tanto soy mayor en Estados Unidos, por lo tanto dame el auto y si no me estás discriminando, te voy a hacer un juicio por discriminación. ¿Sí? Resumiendo mucho todo lo que acabamos de comentar. Hasta acá venimos bien, dudas, preguntas, consultas, comentarios. Buenísimo. Entonces vamos con el 2617, que tiene que ver con todo esto que veníamos diciendo. La parte de un acto jurídico que sea incapaz, según el derecho de su domicilio, no puede invocar esta incapacidad si ella era capaz, según el derecho del Estado donde el acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esta incapacidad. Entonces, si, por ejemplo, en Estados Unidos, en algún estado de Estados Unidos, la mayoría de edad se adquiere a los 21, y una persona que tiene su domicilio en este estado de Estados Unidos, en donde la mayoría de edad se adquiere a los 21, viene con 19 años a la Argentina y quiere celebrar el contrato en donde compra, por ejemplo, como habíamos dicho, este collar de 2 millones de dólares. Tiene más de 18, con lo cual para la ley argentina es mayor, con lo cual para la ley argentina podría realizar el acto jurídico. Sin embargo, según la ley de su domicilio, no es mayor, entonces no podría realizar el acto. Si el vendedor no sabía o no debía saber que efectivamente era menor según la ley de su domicilio, entonces, como hay buena fe por parte de quien contrata con este menor, no hay eh, posibilidad de atacar el acto. Porque el acto es válido. ¿Por qué? Porque se está protegiendo la buena fe. Porque en este contexto, en este país, con esta ley, es mayor. ¿Por qué voy a pensar que no lo es? Si estamos frente a alguien que es claramente un turista, puede ser medio discutible. Ahora, si estamos frente a una persona que nació en Argentina, que vivió hasta los 16 años en Argentina, que a los 16 años mudó su domicilio a este estado de Estados Unidos en donde la mayoría se adquiere a los 21. Por lo tanto, tiene domicilio en un lugar en donde no tiene capacidad. Cumple 18 años. En 2 años no perdió el acento argentino. Viene a la Argentina con 18 años y quiere realizar este acto jurídico. El co-contratante no tiene por qué sospechar que está frente a una persona domiciliada en el extranjero que tiene una ley aplicable a su capacidad distinta que la que es la ley vigente en la Argentina. Entonces, por ese motivo, como no tiene por qué sospechar esto, perfectamente puede celebrar el acto jurídico o va a celebrar el acto jurídico. La norma protege la buena fe de ese co-contratante. ¿Se entiende?
Puede tenerlo o no, no importa. Lo que importa es que el co-contratante del menor no lo sepa. Bien. Entonces, ¿hasta acá venimos bien? Buenísimo. Em, Esto no se aplica al derecho de familia sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios. ¿Sí? Puede estar actuando de mala fe y no es relevante. Porque, de hecho, el punto es, puede estar actuando de buena fe y no es relevante. Vos sos vendedora acá en Argentina y viene un menor, viene una persona de 19 años que vos la escuchás con acento igual al tuyo y nada te hace sospechar de que es una persona que tiene domicilio afuera del país. No vayamos con el collar de 2 millones de dólares porque es demasiado llamativo. Vayamos con comprar un reloj de 20.000 dólares, que obviamente ameritaría eventualmente una acción de nulidad. Y un reloj de 20.000 dólares que se puede comprar en un shopping. No hay muchísimos, pero existen. No es súper cotidiano, pero ocurre. Entonces, un reloj de 20.000 dólares. No, por eso estoy usando bienes muebles, porque la segunda parte del 26 y 17 nos dice, esto no es aplicable a los actos jurídicos de derecho de familia, sucesorio, ni a los derechos reales inmobiliarios. Vos le vas a vender el reloj a la persona esta que tiene 19 años y te paga con una tarjeta los 20.000 dólares. Es más, la tarjeta hasta puede ser emitida por un banco argentino para que sospeches menos todavía que tiene su domicilio en el extranjero. Si te lo paga, ¿por qué vas a sospechar que la persona tiene un domicilio en el extranjero y que no es capaz para realizar el acto? Nada te haría sospechar eso. Ahora, que el comprador sepa que puede o no puede, a los efectos de la validez del acto jurídico no importan. Porque si el comprador sabía que no podía y lo compró igual porque tenía ganas, y después el representante legal quiere venir a cuestionarlo, el que vendió de buena fe, va a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa si él sabía o no sabía que era menor. Yo vendí de buena fe. Entonces vos no me podés venir a atacar el acto, porque yo vendí de buena fe. En cambio, si el comprador no sabía que no podía y realmente actuó de buena fe, y el representante legal viene a cuestionar la validez del acto, el co-contratante va a decir, sí, podría ser un auto o un barco, por ejemplo, totalmente. Em, el co-contratante va a decir, yo vendí de buena fe. Sí. Acá la norma restringe los bienes inmobiliarios. Yo pongo el ejemplo del collar o pongo el ejemplo del reloj porque no son bienes registrables. El auto o el barco, al ser bienes registrables, por lo general requieren un nivel de análisis mayor. Y ese nivel de análisis mayor
te pone en una mayor obligación de estudiar si efectivamente tiene la capacidad o no de realizar ese acto. Entonces, si vos debías saberlo, no debías haber realizado el acto. Y si debiste haber hecho un análisis mayor, podrías encontrarte en el supuesto de que debías saberlo. ¿Fue muy rebuscado? Ok, no hay problema. ¿Por qué uso bienes no registrables como ejemplos? Porque un barco es un bien registrable, un avión es un bien registrable, un auto es un bien registrable, un camión es un bien registrable. Los bienes registrables requieren el registro. El registro va a analizar con mayor detalle la capacidad. No necesariamente, pero más probablemente. Entonces, cuando hay un registro, el estándar de análisis, el, por eso, el propio registro va a hacer el análisis de datos también. Entonces, toda la preparación de la documentación registral te va a implicar un nivel de análisis mucho mayor. Si vos compras un reloj de 5, 10, 15, 20 mil dólares en un shopping, seguramente te van a pedir documentación, pero si vos acompañas la tarjeta, ya está. Probablemente no te tomen el domicilio o no te pidan el domicilio. Sí te van a pedir si tenés un DNI, que probablemente lo tengas. Eh, sí probablemente te pidan el DNI para corroborar que vos sos efectivamente el titular de la tarjeta o la titular de la tarjeta, pero no van a analizar tu domicilio y no van a analizar si tu domicilio está en el extranjero y no van a analizar si la norma extranjera te da capacidad o no te da capacidad. En cambio, si vos tenés que registrar el bien, ahí sí seguramente tengas que poner tu domicilio. Y si tenés que poner tu domicilio y pones tu domicilio en el extranjero, ahí va a saltar la alarma de, che, pará, ¿tiene domicilio en el extranjero? ¿Tiene capacidad o no tiene capacidad? O si vos ponés que tenés el domicilio acá en la Argentina, listo, ya después no podés invocar mi domicilio está en el extranjero, entonces la norma que me aplica o que me determina la capacidad o incapacidad es la norma extranjera, entonces se pierde la posibilidad de reclamar. Se entiende por qué el tema de la registrabilidad o no del bien no influye directamente desde lo que dice el segundo párrafo de no, esta regla no aplica a los actos jurídicos relativos a derecho de familia sucesorio o reales inmobiliarios, pero me puede entrar en el tenía que saber o no tenía que saber del primer párrafo. ¿Quedó más claro? Claro, por eso. Si pone domicilio en el país y no pone que lo tiene y lo tiene en el extranjero, ya está, ya no puede plantear la norma extranjera hace que yo no tenga capacidad. Porque ahí directamente el vendedor tiene buena fe, porque dice, sorry, yo pensé que esta persona tenía domicilio en la Argentina, para la ley argentina 18 años es mayor de edad, ya está, no tengo por qué sospechar que esta persona, no hay nada en los actos preparatorios del contrato y en el contrato en sí mismo que desvirtúe mi buena fe. Entonces el acto va a ser válido.
¿Se entiende? ¿Queda claro todo este supuesto? ¿O vamos una vez más? Los demás, ¿quién había sido? Florencia. Florencia Crespo, ¿no? Porque hay muchas Florencias en toda esta transmisión. No hay problema, Sabri. Sí, igual ya tenemos que ir cerrando. Pues ya son las 10 y vengo desde las 7 con todo esto. Lean los artículos que les nombré, 26, 18, 19 y 20. 31, 32, 33, 34 y 39, 40 y 41. Y si tienen dudas o consultas, las vemos el día lunes, al principio de la clase. ¿Sí? Sebas, si todavía seguís ahí, habrás visto que no suelo dar dos clases iguales y que siempre, justamente por eso me encanta esto de el Instagram Live, porque me permite la interacción y la interacción me permite ir adecuando la clase a los intereses y a las inquietudes de los alumnos. Así que muchas gracias a ustedes, les agradezco que se hayan conectado y eh, nos vemos el lunes. Revisen el cronograma, cualquier cosa pueden preguntar. Y durante el fin de semana voy a subir toda la parte general actualizada del libro, así ya tienen la versión con el nuevo código del libro para poder preparar el parcial del 11 de junio. Así que muchas gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen fin de semana, éxitos con sus clases y con el retorno a la vida virtual académica. Buen fin de.